Señor director de Patria de Martí, columnista del American, Julio Schilling, muy buenos días. Buenos días, ministro Londoño, un placer de estar con ustedes y con todo Colombia en esta mañana de aquí de sol y de brisas de libertad que realmente refrescan el alma y da a todo hombre libre un gran sentir de esperanza en el mundo. No hay duda ninguna, eso es lo que tenemos, esperanza, esperanza. La gente de Cuba, bueno, ya era hora, ¿no?, de que se cansara de tanta ignominia, de tanta persecución, de padecer hambre, de padecer privaciones de la libertad, de padecer de lo que padece el pueblo cubano desde hace tantos años. Estas manifestaciones completamente pacíficas que simplemente dejan cuenta irrefragable de que el pueblo de Cuba ya no soporta más. ¿No es eso, don Julio? Es así tal cual como lo has descrito. La gran importancia que tiene son varios factores. Primero, la total espontaneidad de lo ocurrido. O sea, estamos viendo en más de 42, cerca de 50 localidades a través de todo Cuba, y esto es el gran problema para la dictadura castrocomunista, y eso es que no hay una entidad de la oposición responsable de todo esto. O sea, no hay ningún grupo, ni grupos. Esto ha sido netamente el pueblo, más del 90%, personas que nacieron cautivas, que nacieron ya bajo el sistema comunista, que decidieron salir a la calle porque ya no toleran más vivir en una dictadura comunista. Y es importante destacar que no estaban saliendo a la calle para pedir visas para venir a los Estados Unidos, no estaban pidiendo papel higiénico, que bien hace falta, no estaban pidiendo comida, que bien hace falta, estaban exigiendo libertad, diciendo abajo el comunismo, llamando las cosas por su nombre y apellido. Estaban en efecto pidiendo un cambio sistémico, exigiendo un cambio sistémico y enfrentándose a un aparato represivo que nunca ha tenido que enfrentar un reto de esta proporción, porque uno de los factores que ha definido tristemente el castrocomunismo ha sido la gran capacitación de su maquinaria represiva para evitar estos tipos de ocurrencias. O sea, cada vez que ellos sospechan mínimamente que pueda haber una congregación en un espacio público de más de 10 personas que pudieran empezar expresiones contrarias al régimen, enseguida son dispersados, enseguida vienen tropas vestidas de civiles y van limpiando el área. Eso ha sido un constante. La única razón por la cual no lo pudieron hacer en este caso es porque les agarró de sorpresa, no solo a ellos, realmente al mundo entero, de sincronizar lo que empezó en una ciudad, San Antonio de los Baños, que dicho sea de paso, el régimen castrista tiene una de sus bases militares de la Fuerza Aérea más importante de Cuba, en esa ciudad, de manera de que es una ciudad que tiene muchas personas de la Fuerza Aérea sobre todo, y de ahí se extendió al otro extremo de la isla y a través de todas las localidades del país empezaron a salir las personas masivamente a las calles a exigir libertad. Y esto es lo que es increíble, ministro, porque no había sincronización, no es que había una entidad, digamos, organizando esto, o ni siquiera convocando a las personas a que fueran a salir. Los medios sociales, sin lugar a duda, rompieron el monopolio de la información que el castrocomunismo por siempre ha mantenido, y hay que estar claro. Uno dice, ¿por qué lo tolera? Por dinero, por desesperación, porque una de las entradas del régimen son las recargas de los teléfonos, o sea,
que desde el exterior se manda, entonces pues es una fuente de dinero que para el régimen es un mal necesario, pero eso ha permitido que el muro del monopolio de la información se rompiera y que se pudo transmitir en la era electrónica, pues por de las imágenes a través del país, y eso fue lo que ha encendido una llama que habrá un antes y un después. O sea, Cuba está militarizada, están teniendo dificultades en encontrar personas civiles que vayan a la calle a protestar, o sea, a defender el régimen. Uno de los llamados del dictador Díaz-Canel, pues en efecto dando licencia a un genocidio contra toda Cuba que quiere cambio, que es como yo creo que quedó demostrado la gran mayoría de las personas, y así todos están teniendo enormes dificultades para lograr eso. El país entero, cualquiera que la dictadura considera que puede ser un opositor o opositor potencial, los internet, las conexiones telefónicas han sido tumbadas. No sé. De modo de que esto, para una dictadura totalitaria, un régimen totalitario, la percepción de que son inmutables es fundamental para la preservación del poder. Ese mito de ser inmutable, el domingo 11 de julio quedó destruido. Nada menos que eso. Usted habló varias veces del castrochavismo. El Castro desapareció. Eso ya no existe. Eso es un mito, un ídolo yerto, un ídolo superado. Puede haber comunismo en Cuba sin el castrochavismo, hágame el favor, porque pues es la alianza de dos muertos, de Fidel Castro con Chávez, y eso ya no funciona. Pedir libertad no es pedir mucho o es pedir todo, don Julio. ¿Esto qué significa? ¿Y qué significa cuando todo un pueblo sale a protestar, y a protestar de la manera más pacífica y más tranquila, pero más resuelta? Ya no tenemos miedo, porque no tienen nada que perder el pueblo cubano, porque se lo habían quitado todo. Y lo que está reclamando es lo que reclamaría el mundo entero: libertad, libertad, libertad. Con las bayonetas se puede hacer cualquier cosa menos sentarse en ellas, les decía Talleyrand a Napoleón, nada menos. Entonces estos están sentados sobre las bayonetas porque ya los ídolos yertos, ya la idea de que el comunismo es la panacea, todo eso se acabó. ¿Qué viene ahora, don Julio? Tenemos desaparecidos, tenemos represiones inauditas, pero con eso se logra contener el designio unánime, prácticamente unánime, de un pueblo que todo lo que está pidiendo es libertad. Hay dos factores fundamentales en procesos históricos, ministro. Primero, los imponderables, y esto que hemos visto, o sea, y no solo fue el domingo 11 de julio, ayer lunes 12, pues también habían ya una proporción menor debido a la militarización en partes del país, una militarización total, y la represión en todo el país, pero hubo todavía focos de protestas intensos, enfrentamientos con la policía. O sea, esos son los imponderables. Los segundos son las consecuencias indirectas, las consecuencias no intencionadas de ciertas cosas. Y eso es que eventos como esto, el descontento popular a tal magnitud, que es en efecto un enfrentamiento al sistema, no a un grupo de familias, no a un número de personas, sino a un sistema, puede desencadenar dentro de las propias estructuras del poder un movimiento a ejercitar lo que es el derecho de rebelión dentro de las propias Fuerzas Armadas. Cuba comunista tiene sus Fuerzas Armadas divididas en tres ejércitos, o sea, el oriental, el central y el occidental. Se ha formulado de esa forma
en la conceptualización del régimen para evitar golpes de Estado. Pero a la misma vez es un cuchillo de doble filo porque tienes ejércitos que tienen cierto distanciamiento y autonomía. No hay un poder centralizado en esa configuración. Entonces, ¿cuál es una intención, una consecuencia no intencionada del régimen? Que al tener las tropas en las calles, pues que desobedezcan órdenes y que den un paso patriótico y descabecen a la tiranía castrocomunista, que sería para América Latina realmente terminar con la cabeza y el enfoque del mal en el hemisferio occidental, porque tenga completa seguridad, estimado ministro, que todo el mal que hay en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Nicaragua, tiene nombre y apellido, y eso es Cuba comunista. Es el enfoque a partir de la caída del comunismo soviético, desde la reformulación del Foro de Sao Paulo, es quien dirige estas operaciones. Por eso lo han podido hacer de manera tan efectiva en Venezuela y en Nicaragua cuando reprimieron a esas multitudes patrióticas que fueron a la calle, porque están desde afuera y tienen la logística. El gran problema es que ahora tienen el levantamiento dentro del país. Entonces, imagínense, estamos hablando de que meter preso al país entero es un esquema muy difícil, y la realidad es que solo un puñado de familias se están beneficiando del saqueo a mano armada, no solo de Cuba, sino de Venezuela y del resto del continente, y viviendo en gran medida a costa del narcotráfico, porque la colonia venezolana, la colonia que es Venezuela, pues da la cara en cuanto al narcotráfico, pero quien da las órdenes es Cuba comunista. Entonces el narcotráfico es una de las fuentes principales en esto, y esto por supuesto no escapa a las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, que tienen no solo el patrocinio, la asistencia de la inteligencia y logística de Cuba comunista. Así que será un día para América cuando esta dictadura caiga, y confiamos con el favor de Dios que sea antes más que después. Esperamos que sea inmediatamente, y lo hemos dicho 1.000.000 de veces, por acá, por la hora de la verdad. La tragedia de Colombia y la tragedia ahora de toda América Latina se llama cocaína. Sobre eso no se equivoquen. Esto no es un problema político, esto no es un problema ideológico. La cocaína, que enriquece a unos para empobrecer a la inmensa mayoría. La cocaína es la tragedia. Y sobre esto de la rebelión, pues quienes hemos sido maestros de derecho constitucional y derecho político, recordamos quién sostuvo la tesis del derecho de rebelión contra la tiranía insoportable. Un pequeño personaje, tal vez la mente más lúcida que produjo Occidente en todo el medioevo y que proyecta sus luces también sobre la era moderna, un tal Santo Tomás de Aquino, hablaba del derecho de rebelión contra la tiranía insoportable. Y vaya si esto es una tiranía, y vaya si es insoportable. Estaremos pendientes de lo que ocurra, y seguramente mandarán más fuerzas de represión, mandarán más violencia contra la gente que se subleva, pero ¿qué se puede contra el hambre? ¿Qué se puede contra la miseria total? ¿Qué se puede contra la pérdida de todos los sentimientos de dignidad que tiene un pueblo? Eso es lo que está pendiente, don Julio, y tenemos que seguirlo mirando, y hasta dónde llega este poder de la represión, ¿no? Es así, y añado de ese gran pensador y hombre de fe, Santo Tomás de Aquino, a favor del tiranicidio como un bien natural cuando es totalmente necesario. Entonces, es importante entender, y yo sé que esto usted lo entiende perfectamente bien, que una sociedad, para ser libre, conlleva un costo, y que el peor costo es vivir bajo cadenas. Y el pueblo de Cuba este fin de semana pues descubrió lo que es ser libre, el sentirse empoderado
y capaz de enfrentar a una maquinaria que por más de 6 décadas se ha mantenido con una red de represión, de dádivas a sus seguidores, pero sobre todo de una imagen que ha proyectado de que son invencibles, inmutables y que están ahí para quedarse. Bueno, eso quedó, eso se vino abajo el domingo y podemos decir que es el comienzo del fin. Hay un cambio de paradigma en la lucha del pueblo cubano por la libertad, que el cubano no volverá hacia atrás después de lo que ha ocurrido y ese sentir de que son capaces, de que sí se puede. No hay camino de retorno, nos parece que este es el comienzo del fin. Bueno, más de 60 años parecen suficientes para sufrir vejaciones, para sufrir limitaciones, y ahora lo que más empuja a la gente, el hambre física y las dolencias que vienen aunadas con estos brotes de coronavirus que el régimen, por supuesto, es incapaz de mantener. Y ya no tiene quien lo apoye, porque Venezuela tal vez está más pobre que Cuba todavía. Entonces, pues, esto no lo apoya sino un sistema de libertad, de democracia, que sea capaz de fundar las bases de una Cuba nueva, de una Cuba distinta, por supuesto, no comunista. Don Julio Schilling, pendientes de lo que está pasando, porque grandes cosas se avecinan en el horizonte. No hay duda ninguna de que esto va a cambiar. Muchísimas gracias, don Julio. Un placer siempre, ministro Londoño, siempre a su disposición y a este gran programa, La Hora de la Verdad. Un fuerte abrazo.